Bueno, pues buenos días. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes y permítanme primero que agradezca a los organizadores y la Consellería que nos hayan invitado a formar parte de esta jornada tan importante para el mundo de los pacientes y también de los profesionales. Y agradecerles también a todos ustedes su presencia hoy aquí. Voy a ver. Ya llegaré, ya, no se preocupen que en un momento, bueno, si no sigo así, ¿no? ¿Se ve bien esto? Sí, bueno, pues sigo así, es igual. Bueno, voy a hablar un poquito, si me permiten, con todos ustedes, de qué significa ser paciente hoy y qué mejor que hablarlo con pacientes, con familiares de pacientes, con representantes de los pacientes, para ver un poquito cómo ha ido cambiando en nuestra historia, en nuestra sociedad, el papel que los pacientes hoy representan y que entonces hoy en día son capaces de realizar todo este conjunto de proyectos tan interesantes para mejorar nuestra calidad de vida. Ya decía yo, me las prometía muy felices. Ajá. Juro por Apolo, médico, y por Esculapio, Higías y Panacea, y por todos los dioses y diosas a quienes pongo por testigo del siguiente juramento que me obligo a cumplir con todas mis fuerzas y voluntad. Y este documento continúa y continúa. Los médicos de la sala saben que me refiero al juramento hipocrático y que acaba así. Y hago estas promesas solemne y libremente, bajo palabra de honor, en memoria de todos los que creen o hayan creído en el honor de los médicos y en la ética de sus actuaciones. Este es el juramento hipocrático que todos los médicos realizan al acabar sus estudios, que data del siglo V a.C., en la época de Hipócrates, que es una declaración, un juramento que se ha ido ratificando en diferentes momentos en la historia, obviamente, que hoy en día nuestras promociones de médicos siguen jurando de una manera muy simbólica y con una alegría inmensa porque han acabado, por fin, sus estudios y pasan a ser médicos, lo que tanto querían. Pero obviamente estarán ustedes de acuerdo conmigo que esto hoy en día es más que nada algo simbólico, porque la era, las necesidades, las situaciones que se vivían en la época de Hipócrates y la relación que se establecía entre el médico y el paciente, obviamente pues ha cambiado un poquito. No obstante, algunas cosas aún continúan. Los valores, lo que anhelamos de esa relación, pues de alguna manera siguen nuestra esencia. Pero hoy en día las características de nuestro sistema sanitario han cambiado mucho. Estamos ante unos procesos asistenciales realmente complejos, con variabilidad de la práctica clínica en muchos sitios, por desgracia, pues una crisis económico-financiera que nos está machacando año tras año, que parece ser que ahora nuestros representantes políticos empiezan a decir que parece que despuntamos. Yo no lo sé, porque seguimos sufriendo los efectos de esa crisis. Y también se está produciendo un cambio social importantísimo. Uno de los cambios sociales quizá más importantes que podemos resaltar es el de la transición educativa que se está realizando, que se está llevando a cabo. De hecho, cualquier persona hoy, ahora si salimos aquí a Travesera de las Corts, cualquier persona en Cataluña, en Barcelona, en cualquiera de nuestras ciudades o pueblos, es una persona que accede de una manera fácil y rápida a salud, a información sobre salud, y que está formada mucho más formada, mucho más educada en temas en general de lo que podían estar pues, nuestros abuelos, por ejemplo. Y que entienden la salud como un bien individual y que quiere participar de alguna forma en el proceso de toma de decisiones. De hecho, los que estamos hoy aquí somos personas que característicamente decidimos y queremos decidir en lo que respecta a nuestra salud. Por lo tanto, se ha producido un cambio, un proceso entre lo que era la relación médico-paciente de hace
décadas, más paternalista, más en la que el médico era la persona que tenía la técnica, las habilidades, los conocimientos, las herramientas y que decidía, el que tenía la responsabilidad de la decisión de lo que el paciente tenía que hacer. El paciente podía acatar o no de buen grado esa decisión, pero en general ni preguntaba ni cuestionaba de ninguna manera lo que el facultativo le decía. Esta situación ha evolucionado mucho, obviamente, y hoy en día quizá lo ideal sería llegar a un entendimiento, a una relación entre el médico, y cuando digo médico, pues entendemos también enfermera, el farmacéutico, el profesional sanitario, y el paciente o el familiar de paciente, que sea más deliberativa. No tanto como ha pasado en algunas ocasiones, que hemos pasado de un extremo al otro, no tanto que el paciente se equipare a un cliente de un banco. No es lo mismo. Cuando somos pacientes estamos en una situación de desventaja anímica, sobre todo, respecto a la persona con la que estamos hablando, y eso hay que aceptarlo. Por lo tanto, no se trata tanto de sustituir la técnica, el conocimiento, el poder de decisión que tiene el médico respecto al antibiótico que me tiene que prescribir o no, sino en poder deliberar, poder conversar con ese facultativo respecto a lo que yo necesito, valoro, prefiero en una situación de conocimiento y de información, como decía la doctora Vallés. Eso sería lo ideal. Por lo tanto, hoy en día, en nuestros entornos sanitarios tenemos diferentes actores, los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, la industria, la administración, diferentes actores que han estado paulatinamente involucrándose cada vez más en la atención a los pacientes, pero estamos ahí nosotros ya que decimos, el paciente también hoy quiere participar en este proceso de toma de decisiones. A mí me gustaría aquí hacer entonces una pequeña cuña, un inciso, y es diferenciar a la hora de todo esto que estamos hablando, de incorporar al paciente en la toma de decisiones, diferenciar paciente de ciudadano. No es lo mismo participar hoy de las situaciones que vivo en mi sociedad, de los desahucios, de si podemos o si no podemos, de si los sueldos, de si el paro, de si la sanidad. No es lo mismo hablar en estos términos que hablar de la sanidad y hablar de mi situación de salud cuando estoy pasando por un momento complicado en mi vida, cuando estoy sufriendo, cuando tengo miedo, cuando tengo que tomar una serie de decisiones que de alguna manera van a afectar mi vida y la calidad de vida y quizá también la de mis familiares. Por lo tanto, en ese momento en el que el paciente realmente está sufriendo, no soy paciente con una amigdalitis que voy a mi médico de cabecera que me prescriba algo y que a lo mejor como mucho en una semana pues ya voy a volver a estar en plenitud de condiciones, sino que estoy hablando de ese paciente, de nosotros que estamos aquí hoy, que tenemos una situación que de alguna manera está cambiando y cambia la forma en que nosotros tenemos que manejarnos con la vida. Lo digo esto porque, claro, tampoco es tan sencillo y todos ustedes que están conviviendo con la enfermedad y con la relación con el sistema sanitario, pues tampoco es tan sencillo. Es decir, ni todos los pacientes somos iguales, ni un paciente es igual a lo largo de su proceso vital. Yo hoy puedo tener una enfermedad determinada y, por mis características personales, puedo a lo mejor querer tener información sobre lo que me ocurre. Puedo querer estar mucho más activa en el proceso de toma de decisiones. Puedo querer venir a todos estos cursos y formar parte de todas estas actividades que se realizan. O no. Pero si yo, por ejemplo, soy de esas personas que digo, sí, yo quiero estar activa, pues a lo mejor hoy puedo estar en plenitud de condiciones y querer estar activa y participar, pero a lo mejor pasado mañana recibo una noticia que me ha afectado mucho o estoy pasando por un momento evolutivo de mi enfermedad en el que no me encuentro tan bien y que quizá en ese momento voy a decir, mira, yo normalmente sí participo, quiero participar, pero en este momento prefiero que sea mi médico el que decida por mí. O prefiero que mi pareja, mi hijo, se involucre un poco más y yo quiero descansar, quiero poner un poco de distancia. Eso es así y nos pasa. Esto es un ejemplo, todas estas cosas, alguien las estudia por nosotros. Curiosamente, siempre hay alguien que estudia algo. Y este es un estudio, un ejemplo que vi así, que encontré pues casi por casualidad, que se hizo en el 2006 en la Universidad de Wisconsin, sobre más de 5.000 pacientes
y que preguntaban simplemente si la persona, si el paciente quería o no quería tener información y qué quería hacer con esa información. Y miren que de la inmensa mayoría, del 96% de los 5.000, decían que sí querían información. En general, hoy en día queremos información, pero fíjense ya que ya hay un 4%, aunque sea poquito, pero ya hay un 4% que de entrada ya no quieren saber lo que les pasa, no quieren, y tienen tanto derecho a no saber como el que tiene derecho a saber. Por lo tanto, esa es una realidad. Antes de hacer nada con nosotros, tenemos que saber si nosotros queremos o no queremos formar parte de este proceso tan activo. De los que sí quieren información, de ese 96%, y me da igual si es un 96 o es un 95, simplemente es para tener el concepto. De ese gran volumen de personas, de pacientes que sí desean información sobre lo que les ocurre, hay un 62%, y un poquito menos, que desean comentarla con su médico, con su enfermera, con su farmacéutico. Necesito esa información, quiero esa información y quiero comentarla. Pero ya hay un porcentaje, un 34%, que ya dice, bueno, usted deme la información, pero no comentemos. De los que quieren comentarla, tienen la información y quieren dar un paso más y quieren comentar con su médico, y hay entonces un 46% que se siente suficientemente autónomo, suficientemente responsable como para decir, tomo esta opción, que imaginemos que son pues un conjunto de 2 alternativas de tratamiento, por ejemplo. A mí me dan la información de lo que suponen las 2 alternativas, comento con mi médico pros y contras de cada alternativa, efectos secundarios, lo que arriesgo, lo que puedo obtener en beneficio. Eso ya saben los que hemos tenido que pasar por esto, que no es una ecuación fácil, ¿verdad? Aquí, porque entonces ya se mezclan todos los sentimientos, todos los miedos, cómo queda mi familia, ¿verdad? Es muy complicado. Y aún así hay un porcentaje, 46%, que dice, con toda esta información, con lo que yo he hablado con mis profesionales, prefiero optar por el tratamiento A. Pero aún así ya hay todavía un porcentaje importante que dice, no, decida usted, ¿qué haría usted en mi situación? Esa frase que tanto preguntamos a veces. Doctor, ¿qué haría usted si estuviera en mi situación? Bueno, por lo tanto, esto no deja de ser un estudio, unas encuestas, pero me gusta ponerlo porque nos da una idea de la gran variabilidad que existe entre los pacientes, porque es que es normal, no nos podemos catalogar todos en un mismo modelo. Por lo tanto, es importante valorar en cada momento, en el de la representación de los pacientes, en el entorno sanitario, de qué tipo de paciente estoy hablando y cuál es el momento vital por el que ese paciente está pasando ahora. Y, por lo tanto, preguntar cuál es el nivel de participación o necesidad de participación que ese paciente tiene con nosotros. Todo esto tiene mucho que ver también, lo ha comentado también la doctora Vallés, con todo el tema de los derechos y los deberes de los pacientes. Otro de los estudios que realizamos era preguntar eso, ¿no? Si los pacientes conocían o no conocían cuáles eran sus deberes, sus derechos. Muchos pacientes no sabemos cuáles son nuestros derechos. Y mucho menos entendemos que al lado de un derecho hay un deber o hay una responsabilidad. Total, hicimos un estudio precisamente aquí en esta casa, en la Consejería de Salud catalana, hace pocos años, en los que dijimos, bueno, con todos los pacientes y representantes de los pacientes, viendo primero cuáles eran los derechos y los deberes que tenemos como pacientes en nuestro entorno sanitario, dígame cuáles serían para usted los 3 derechos principales y los 3 deberes principales. Un poco para priorizarlos también, ¿no? Y esto es lo que nos salió. Principales derechos que entendemos los pacientes catalanes, en este caso, que tenemos que tener. Información es básica, esto sale siempre, ¿verdad? Información sobre lo que me ocurre y sobre la atención que me van a prestar. Acceso a la atención y calidad de la asistencia. ¿Y qué deberes tenemos como prioritarios? ¿Qué deberes nos autoponemos nosotros mismos? Primero, cuidar de nuestra propia salud. Decíamos, bueno, sí, es verdad. Yo no puedo exigir, no puedo pedir, no puedo esperar del sistema sanitario, de los profesionales, que me ayuden, que me acompañen en mi proceso de enfermedad, si yo no pongo también de mi parte. Por lo tanto, yo he de ser capaz de cuidar de mi propia salud, que es el mejor tesoro que yo tengo. He de cumplir, por lo tanto, he de seguir los consejos, la prescripción médica, he de seguir las indicaciones que me da mi profesional, mi médico, mi enfermera, y he de hacer un buen uso de los recursos sanitarios. Bueno, esto, en teoría, está muy bien,
¿Cómo se hace todo esto? Básicamente, estamos trabajando en lo que son los foros de pacientes, y ahora ya empezaré a explicar un poquito más esto, desde hace 10 años ahora. Entonces, hace 10 años, bueno, ya son 12, se reunieron aquí en Barcelona, precisamente en las instalaciones de lo que era antes el recinto de Sant Pau, los edificios modernistas, 50 asociaciones de pacientes de ese momento de toda España, un poco para valorar precisamente hacia dónde tenían que ir las asociaciones de pacientes cuando se trataba de representar a los pacientes en general. Es decir, si yo tengo una hemocromatosis, me tengo que asociar o tengo que luchar, tengo que trabajar por los pacientes con hemocromatosis. Si yo tengo una diabetes, he de trabajar, he de luchar, he de estudiar, he de investigar, he de representar a los pacientes con diabetes. Si tengo un cáncer, lo mismo. Pero ¿qué ocurre si nos damos cuenta de forma transversal que solo por el hecho de ser paciente crónico vamos a tener unas necesidades comunes de formación, de información, de representación, de lucha por derechos y deberes, de trato con las administraciones públicas, de trato con las sociedades científicas, con los profesionales? Por el hecho de ser paciente crónico, se vio ya hace 12 años aquí en casa, pues que quizá necesitábamos también reunirnos y ver cuáles eran los puntos que teníamos en común, las necesidades comunes con las que podíamos ir juntos a llamar a las puertas necesarias. Se elaboró en ese momento lo que se ha venido a llamar la Declaración de Barcelona, que eran 10 puntos en los que las asociaciones de pacientes más representativas en ese momento de los pacientes españoles entendían que se tenían que tener en cuenta a la hora de trabajar conjuntamente. Uno, obviamente, era la información, la toma de decisiones y la participación. ¿Por qué es necesario incorporar a los pacientes? Esto para nosotros, para esta audiencia de aquí, es muy obvia, pero bueno, es lo que tenemos que explicar también fuera, a los que no somos pacientes, para que se entienda, sobre todo desde el punto de vista de los otros actores, de los sistemas sanitarios y de las sociedades científicas, de las instituciones sanitarias, que un paciente que esté involucrado en su proceso de atención, que tenga esta relación con los sistemas sanitarios y con los profesionales, va a entender mucho mejor, por eso que decíamos que el paciente hoy es una persona capacitada, con formación, con interés en poder cuidarse, va a entender mucho mejor su situación, va a entender mucho mejor cómo ha de ir haciendo el seguimiento, se va a ver mucho más implicado y mucho más involucrado. Y por lo tanto, de manera automática, se va a obtener mucho más beneficio para el sistema sanitario y para los profesionales, porque vamos a obtener a un paciente fan de lo que hay que hacer para mejorar su salud. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, como decíamos antes, que no todos los pacientes vamos a querer lo mismo o vamos a necesitar lo mismo en cada momento, que hay pacientes que no quieren participar y eso también hay que aceptarlo, y que hay profesionales, y aquí ya lo voy a decir con la boca muy pequeña, hay profesionales que no quieren que los pacientes participen. Por lo tanto, en las acciones que al final les comentaré estamos haciendo, por un lado está todo el tema de la capacitación de los pacientes, pero en paralelo está, ahora que no nos oye ningún profesional, ¿verdad?, todo el tema de la capacitación de los profesionales sanitarios para poder trabajar también conjuntamente con este nuevo modelo de paciente. Bueno, eso lo dejo para el final. Por lo tanto, la participación del paciente se ha de hacer de una manera también reglada y de una manera estructurada. Hay muchos organismos que están trabajando ya en temas de empowerment y de participación de los pacientes, tanto a nivel europeo como internacional. Y todos dicen que si el paciente tiene que participar, lo tiene que hacer lo antes posible en el proceso. Estamos acostumbrados a que el paciente participe de la siguiente manera. Pues estamos, por ejemplo, en un hospital determinado, realizando un proceso de atención con pacientes asmáticos y vemos que es muy difícil o es difícil muchas veces saber utilizar los inhaladores bien para que pase la medicación, ¿no?, a través del árbol bronquial, a través del árbol respiratorio a los bronquios, a los pulmones. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que vemos que un tratamiento no ha dado el efecto esperado, no da unos resultados positivos como esperábamos, y se ha visto que
A veces no es que ese tratamiento no funcione bien, sino que el paciente no ha sabido utilizar bien el inhalador, porque son esas cámaras, que no es fácil, sobre todo cuando esto se ha de hacer en niños, en asma infantil, por ejemplo. Y entonces, bueno, decimos, hombre, pues no es que este fármaco no funcione, no es que esta sustancia, este tratamiento no funcione, sino que es que lo que ocurre es que no llega bien al árbol respiratorio, por lo tanto no puede hacer su función. ¿Qué hemos de hacer? Enseñar a estas personas a utilizar bien esos aparatos, ¿no? Bueno, y entonces muchas veces lo que hacemos es decir, bueno, vamos a hacer un taller y vamos a crear unos materiales educativos, formativos, para que el paciente sepa cómo utilizar bien estos artilugios. Montamos todo el material educativo y lo que hacíamos normalmente es, al final, cuando ya tenemos los materiales preparados, entonces se los damos al paciente, a un paciente tipo que podría estar tomando esta medicación y utilizando estos aparatos, para que nos diga si esos materiales se entienden, si son fáciles de seguir, etcétera, etcétera. Al final del proceso. ¿Qué se dice ahora? Bueno, si es verdad que tenemos que hacer estos materiales, si es verdad que tenemos que tener este grupo de trabajo que elabore estos materiales para enseñar a utilizar estos aparatos, incorporemos al paciente en el grupo de trabajo, porque de una manera mucho más fácil, mucho más natural, mucho más sencilla, vamos a captar desde el inicio cuáles son los aspectos de mejora para que el paciente pueda beneficiarse de estas acciones. Otros ejemplos muy sencillos, también en la línea de lo que comentaba Rousset con las actividades que están realizando. Se vio un día en uno de nuestros hospitales, preguntando a los pacientes, que en un hospital muy tecnológico, muy importante de nuestra geografía, en las salas de espera para realizar TACs, había unas sillas preciosas de diseño tremendo, muy bonitas, de madera, muy bonitas. Cuando se preguntaba a los pacientes, que tenían que estar, pues bueno, a veces rato, esperando en esas sillas de madera de diseño, se vio que las personas que tenían metástasis óseas difícilmente podían aguantar más de un cuarto de hora sentadas en esas sillas preciosas de diseño de madera. Por lo tanto, quizá el diseño no era lo más importante en esa sala de espera para las sillas, sino que las sillas fueran un poco más confortables. Un ejemplo muy tonto, pero que hace mejorar la calidad de vida de las personas que tenemos que pasar por unos procesos. Otro ejemplo muy sencillo. En otro hospital también de nuestra geografía, en la sala de espera para realizar las ecografías, en el mismo tramo horario, en la misma hora de hacer ecografías, se citaba a mujeres embarazadas con mujeres que no se podían quedar embarazadas para hacer las ecografías. Piensen ustedes en las conversaciones que se oyen en una sala de espera, que tienes que estar un rato, y que está sentada una mujer embarazada esperando hacer su ecografía, pues a lo mejor felizmente, pues porque lleva a su bebé dentro y todo lo que supone para una mujer que desea ese bebé ir a hacerse la ecografía, al lado de una mujer que no puede quedarse embarazada con todo lo que supone a nivel anímico esa situación. Pues claro, a lo mejor simplemente con cambiar el turno o con poner un biombo, hay mil maneras de solucionar cosas que los pacientes podemos de alguna manera aportar. También cuando se nos informa, cuando se nos explican las cosas, somos capaces de entenderlas. Es decir, que somos los primeros que queremos que las cosas funcionen. Somos los primeros en querer que el médico esté pasando por unas condiciones buenas de trabajo. Somos los primeros en querer que nuestra administración surja de la crisis. Somos los primeros en querer que todo vaya bien, porque repercute en nuestra calidad. Por lo tanto, si se nos explican las dificultades, si se nos explican las situaciones, pues quizá vamos a poder participar y dar incluso algunas soluciones. O, ¿por qué no?, vamos a intentar diseñar cómo han de ser los espacios, cómo ha de ser la organización de nuestros sistemas, cómo ha de ser el funcionamiento. Esto poco a poco se va incorporando cada vez más en la toma de decisiones en todos los países. Y estas son, como les decía, como ejemplo, como resumen, unas directrices que se han dado desde la International Alliance of Patients Organizations sobre cuándo y de qué manera tienen que participar los pacientes. Claro, aquí hemos vuelto a pasar a la ley del péndulo, de no participar nunca a querer que los pacientes estén siempre. Y eso tampoco es positivo. Los pacientes no tenemos que estar siempre en todo, porque entonces se le quita la gracia.
Hemos de estar allí donde realmente seamos útiles. No hay cosa peor que nos pongan en una mesa de toma de decisiones porque toca, pero que luego nosotros no veamos que eso tiene un resultado. Por lo tanto, por lo que abogamos hoy en día, y luego podemos comentar si están ustedes de acuerdo o no, es por ver, bueno, ¿dónde un paciente realmente puede aportar? ¿En qué momento del proceso? ¿Y de qué manera? Y si tengo que ir a esa mesa de toma de decisiones para participar, he de saber cómo participar. No todo el mundo puede ir a una mesa de decisiones con los políticos, con los jefes de servicio, con la industria farmacéutica. No nos han enseñado, o a lo mejor no queremos. Por lo tanto, para hacer todo en esta vida hemos de prepararnos, los que realmente quieran y puedan. Y de ahí ya la última parte de mi presentación, bueno, ¿cómo intentamos establecer todo esto en estos 10-12 años de andadura que llevamos? Bueno, llega aquí todo el proceso de lo que significa participar hoy en día. Para poder participar en la toma de decisiones, en este caso como pacientes, por un lado, he de pensar en quién me va a representar a mí cuando se tienen que hacer negociaciones a alto nivel y no voy a ir yo en persona. ¿Quién me va a representar a mí? Y por otro lado, ¿cómo vamos a formar a esta persona que me tiene que representar? Porque no vamos a poder ir todos a todo. Se crean entonces todo lo que son, de esta manera pues, sale la necesidad de las organizaciones de pacientes, las asociaciones de pacientes, pacientes con hemocromatosis, tienen a sus representantes, que son los que vienen hoy aquí, son los que pueden ir al Ministerio en un momento determinado, pues son los que pueden ir a la Unión Europea en un momento concreto, son los que a nivel de cada comunidad autónoma tienen que trabajar por el bien de los pacientes con hemocromatosis. De ahí se crean también los foros de pacientes, que son los que agrupan diferentes asociaciones de pacientes, como les decía, por el hecho de ser paciente crónico, independientemente de que tengamos una patología u otra, a veces hay que unirse para ir a un eslabón mayor. Bueno, una cosa es cómo nos organizamos y otra cosa es cómo nos formamos. A partir de aquí, como les he comentado, de esa declaración de Barcelona, se crea lo que es el Foro Español de Pacientes, que tiene pues, unas áreas de trabajo de representación de los pacientes españoles. ¿Qué se vio entonces en su día? Que el Foro Español de Pacientes como tal podía representar a los pacientes españoles a nivel del Ministerio, pero que en las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene traspasadas sus competencias, ¿verdad? Por lo tanto, a lo mejor la realidad del paciente con hemocromatosis hoy en Cataluña pues es diferente a la del paciente con hemocromatosis en Galicia. O la situación de un paciente crónico en general, en un momento concreto en la Comunidad de Madrid, pues es diferente a la necesidad o situación que tienen en Andalucía. Por lo tanto, se creó la necesidad, y eso surgió de aquí, de la Consellería, se creó la necesidad de, a partir del Foro Español de Pacientes, poder formar los foros autonómicos. El primero en formarse fue el Foro Catalán, porque los organizadores del Foro Español éramos los mismos y, por lo tanto, estábamos aquí, pues iniciamos la andadura del Foro Catalán de Pacientes y hoy en día hay ya 4 foros autonómicos, el catalán, el gallego, el aragonés y el andaluz. Y se está trabajando a nivel de las otras diferentes autonomías en poder elaborar, poder organizar los diferentes foros autonómicos. El Foro de Pacientes, por lo tanto, intenta de alguna manera unir esfuerzos y necesidades, por un lado de lo que son pacientes, pero también ciudadanos, de las compañías, de las industrias, de los profesionales, las sociedades científicas, las instituciones sanitarias, la academia, la universidad y la administración. Ya voy acabando. Estos son un poco el mapa de los diferentes foros en los que estamos trabajando. A nivel del Foro Español de Pacientes, pues por ejemplo, se trabajó hace unos años en la agenda política, en lo que los pacientes españoles piden a los gobiernos y piden, por lo tanto, a los partidos políticos. Hoy en día, esta se realizó creo que en el 2006, continúa vigente. Todos los puntos de la agenda política del foro continúan vigentes. Bueno, es una lucha que tenemos ahí. Posicionamientos a nivel nacional, pues en el Senado, en el Congreso de los Diputados. A nivel internacional formamos parte del Foro Europeo de Pacientes y, por lo tanto, a nivel de Bruselas, de la Comisión Europea, hay muchos temas que tratar de derechos y deberes de pacientes y, por lo tanto, estando ahí en esa esfera, pues bueno, hay diferentes posicionamientos que a través de unas
jornadas funcionamos igualmente pues, con asambleas y con maneras de comunicarnos con todos los asociados, pues podemos elevar a un nivel de política europea pues, cuáles son las necesidades nuestras. Estamos en diferentes comisiones y trabajos y grupos de trabajo y, básicamente, ¿qué es lo que hemos incorporado en los últimos años? El papel de la academia. Con lo que les comentaba antes, yo en mi otra vida soy profesora universitaria y por lo tanto veo muchas veces la necesidad de valorar también las cosas a medio y largo plazo. Es decir, que si hoy tenemos esta realidad en nuestra sociedad actual, obviamente hemos de trabajar el día a día, hemos de crear todos estos grupos de trabajo, hemos de trabajar con las asociaciones de pacientes, hemos de intentar organizarnos, pero hemos de pensar también en cómo queremos que sea nuestra vida como pacientes de aquí a 10 años. Y eso hemos de comenzar a trabajarlo ahora. Por lo tanto, yo que estoy sesgada con la parte académica, y como les decía, creo firmemente en que también hemos de formar a los profesionales en este nuevo modelo de paciente y de colaboración, pues ¿dónde mejor que en la cuna donde se forman los profesionales que empezar a incorporar en los currículums del grado de medicina, de enfermería, de fisioterapia y de odontología, empezar a incorporar este nuevo modelo de paciente y trabajar en común y en conjunto con los pacientes y las asociaciones de pacientes. Por lo tanto, nos basamos por eso en un análisis de necesidades de lo que el paciente hoy en día representa y necesita, en quién representa a quién, y ahora acabaré explicándoles un estudio que hemos realizado, en cómo hemos de participar y en esta necesidad de incorporar la academia y la formación en nuestra toma de decisiones. Dando un paso más allá, decíamos, bueno, para poder actuar en consecuencia, igual que vamos a pedir que nuestros profesionales cumplan unos determinados criterios, sean de una determinada forma, tengan un perfil determinado, nosotros como pacientes, cuando representamos a otros pacientes, también quizá tengamos que tener un nivel determinado. Cuando yo me represento a mí mismo, pues están en mi propia responsabilidad lo que yo crea que tengo que hacer. Pero si yo represento a otras personas, bueno, he de cumplir unos mínimos, he de partir de una base determinada, he de ser capaz de poder, de alguna forma, evaluar mis resultados. Y todo eso hemos de hacerlo ya. Es el momento en que tenemos que hacerlo, de una manera académica, de una manera profesional. Hemos de ser capaces de ir ahí y representar a nuestros asociados de la mejor manera posible. Y no había nada en el mundo que nosotros supiéramos que hubiera tocado este tema antes. Por lo tanto, hicimos un estudio con las asociaciones de pacientes a nivel internacional sobre, en general, cómo ideamos que ha de ser el perfil del representante de los pacientes ideal. Y vimos, después de un estudio terminado y unos meses de trabajo, de una manera muy resumida, que el perfil de nuestro representante ideal ha de tener 3 áreas, ha de cubrir tres zonas. Una, la actitud. Y ahora pensemos en cómo queremos que nos representen. No voy a decir nada que no sea lógico. ¿Cómo queremos que nos representen? ¿Quién nos ha de representar? Bueno, ha de ser una persona con una capacidad de empatía grande, que sepa escuchar, que sepa estar atento a cuáles son nuestras necesidades, que sepa abstraerse de su realidad concreta, de su propia enfermedad, para ser capaz de representar a todos. Por tanto, ahí tiene que tener unas capacidades, unas actitudes determinadas que se aprenden, no nacemos siempre con esto enseñado. Tiene que tener otra área clara que es la de las aptitudes, es decir, ha de tener unos conocimientos, no nacemos enseñados. No solo, si nos ha de representar, no solo ha de saber mucho, en ayuda de los profesionales, de hemocromatosis, de asma, de cáncer. Ha de saber de sistemas sanitarios, ha de saber del sistema sanitario en el que vive, ha de saber del sistema sanitario en el que va a hablar, ha de saber de cómo se organizan las instituciones sanitarias, ha de saber cómo manejarse en este mundo, porque si no, a la que nos pongan en una misma mesa de toma de decisiones, nos vamos a sentir pequeños y no podemos ir en inferioridad de condiciones a luchar por lo que pensamos que ha de ser justo para nosotros. Por lo tanto, ha de tener unas aptitudes, unos conocimientos, y para eso también nos formamos. Y por último, ha de tener unas capacidades de relación, ya que nos podemos pedir, como ha de ser nuestro representante ideal, ha de tener unas capacidades de relación básicas. Ha de tener capacidad de liderazgo, ha de tener capacidad de negociación,
ha de tener capacidad comunicativa, ha de saber convencer. ¿Por qué no vamos a pedir un representante así? ¿Existe un representante así? No, pero no hay un político así, no hay un profesional sanitario así. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros como representantes de las asociaciones de pacientes? Formarnos. El político ya hará lo que tenga que hacer, ya le pediremos que lo haga si no es capaz de hacerlo. El profesional sanitario también, ya le pediremos que lo haga, pero nuestro deber es nosotros, como representantes de pacientes, formarnos, prepararnos para representar bien en ese mundo en el que nos toca lidiar lo que supone ser paciente hoy. Por lo tanto, existen, ahora ya voy a acabar, existen ya muchas actividades, muchos foros de debate, muchas acciones que lo que hacen precisamente es incorporar la formación, incorporar la representación, incorporar todas estas habilidades a lo que un paciente representando a otros tiene que ser hoy en día. Voy a dejarlo porque ya si no se nos está alargando demasiado y ya, si me permiten, la cuña publicitaria, pues todo esto lo estamos haciendo de la mejor manera posible en el Instituto Albert Joubert de Salud Pública y Pacientes de la UIC. Iniciamos ahora en septiembre un posgrado en Patient Advocacy, en el que están todos invitados, y en el que a partir de ahí pues vamos a también valorar resultados de lo que supone hoy en día para los representantes de los pacientes, bueno, estar realmente activos y ver de qué manera podemos formar ese grupo, ese conjunto de representantes de pacientes que tienen que marcar la diferencia con lo que han sido estos 10 años en los que hemos estado trabajando juntos. Con su ayuda, yo creo que esto para nosotros hoy en día es un reto. Y ojalá que dentro de 10 años más estas mesas de debate ya no sean necesarias, sino que tengamos otro reto por delante. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna cuestión sobre estos asuntos que nos han explicado? No, it's both for Dr. Valles and Navarro to thank you for your very nice overview. I think the Patient Association Asociación de Pacientes, de poder tener esa situación tan excelente que usted les aporta. Yo quizás hacer un comentario sobre la hemocromatosis. Como saben ustedes, en Francia nosotros se nos permite hacer donaciones de sangre. Comentarios sobre la donación de sangre en Francia, ¿no? Nosotros hemos estado implicados en un proceso de donación de sangre en pacientes con hemocromatosis desde hace 6 años. Y ha sido un logro increíble para nosotros, sin duda. En la primera fase, ahora estamos enfrentándonos también con una dificultad importante que querría compartir con ustedes. Se trata también de un tema de problema nacional que cada vez más y más en los centros de transfusión de sangre van a los hospitales a hacerlos, pero los pacientes se enfrentan también con casos muy difíciles o sea, es tan baja la oferta de sangre que es una situación complicada, muy difícil. Y en la práctica significa que si, por ejemplo, en París, por ejemplo, solamente tenemos 3 centros para todo París, lo cual es poquísimo, y que aceptan hacer ya estas donaciones de sangre. Hace 3 años había más de 12. Tenemos un problema de acceso importantísimo en los centros de transfusión de sangre. Yo no sé si en España pasa lo mismo, pero querría expresar que es muy importante que valoren, que den suficiente dinero a todos estos centros para que puedan hacer eso, porque son tan importantes los constreñimientos y las dificultades que quizás el año que viene, ¿qué va a pasar? Y tenemos también una reunión con la Asociación de Pacientes Nacional y las autoridades sanitarias para poder superar ese problema. Nosotros estamos enfrentando con unas grandes dificultades, digamos, logísticas. Well, de hecho, aquí tenemos al gerente del Banco de Sangre de Cataluña, al doctor Gelagués. Benvingut, Enric. Nosotros no nos encontramos con este problema, sino quin número tenim
de transfusió, de llocs on podem fer la transfusió de sang? Mira, yo creo que es que lo mejor es que le conteste él, porque es que tenemos a la persona adecuadísima. Mira aquí. Tienen dos centros de París. La situación de la transfusión en Cataluña se parece, pero no tiene nada que ver con la francesa. Por ejemplo, ha sido noticia de primer plano hace 3 semanas, además primer plano quiere decir de absoluta actualidad en todos los periódicos, en los medios de comunicación, de que Francia tenía un problema con los grupos de riesgo, con los homosexuales y concretamente no permitía la donación a personas que estuvieran en grupo de riesgo. Por ejemplo, esto no nos afecta porque nosotros aquí estamos hablando no de grupo de riesgo, sino de prácticas de riesgo. A veces la transfusión francesa, que ha sufrido muchos cambios desde la aparición del SIDA, con la aparición de la Agencia Nacional, etcétera, etcétera, y un cambio también en toda la estructura de bancos franceses. Quizá hay algunas opiniones que no compartimos pues, algunos países europeos, ¿no? Y una de ellas pues, es esta que les he puesto como ejemplo, pero la otra es la que les lleva a ustedes a estar todos reunidos aquí, ¿no? Porque tiene una enfermedad que todos tienen más o menos relación con ella, que es la hemocromatosis. Ya saben ustedes que en Europa hay diversidad de criterios respecto a esto. Aquí en España también lo había. Nosotros conjuntamente pues, con la Asociación Española de Hemocromatosis y con el Departamento de Salud hemos unificado criterios de manera que los donantes puedan dar los hombres cada 3 meses, las mujeres cada 4, como el resto de la población. Y no pueden dar más porque hay una legislación que está por encima de lo que es el país de Cataluña, que es una legislación básicamente española. Entonces, aquí hay una iniciativa política para intentar cambiar esta legislación. Evidentemente, el legislador esto ha de revisarlo, ¿no? Y, por tanto, ahora mismo la hemocromatosis o cualquier enfermo que esté afecto de hemocromatosis y pueda dar sangre, porque desde el punto de vista de cribaje de marcadores virales, etcétera, etcétera, no tenga ningún problema, puede dar sangre como cualquier otra persona, pero no con más frecuencia, no más allá de 4 veces al año, que es lo que estamos intentando cambiar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Yo tengo una pregunta en general para las dos. Bueno, en España todo el mundo sabemos que la sanidad está transferida a todas las comunidades. Esto no crea 17 problemas más o 18, no sé cuántas comunidades somos exactamente. Porque a la hora de la atención al paciente pues se crea todo está muy bien escrito y todo dice sí, cualquier paciente puede tener la misma posibilidad de tener un diagnóstico en un centro de referencia. También tenemos bastante atraso con los centros de referencia en comparación con Francia, por ejemplo. Despertamos un poquito después nosotros en muchas cosas, ¿no? Vamos un poco a la cola de lo que dicen en Europa, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tenéis vos. Claro, a ver, no se van a quitar las 17 transferencias, ¿no? Pero, ¿qué problema ha supuesto esto en vuestra experiencia? En nuestros años de andadura, por un lado es una facilidad y por otra una dificultad. Es una facilidad a la hora de intentar organizarnos
porque, bueno, al ser territorios más pequeños, obviamente, es más fácil llegar a las asociaciones y hacer un análisis de necesidades, por entendernos, ¿no? Para ver cuál es la situación real del paciente en Cataluña, la del paciente andaluz, la del paciente madrileño. Entonces, eso es más sencillo, nos conocemos más y podemos actuar más sobre el terreno, ¿no? La dificultad es, obviamente, que entonces, bueno, es ya de todos conocido las diferencias que hay de acceso, quizá de trato, la variabilidad que se genera en diferentes comunidades. Y entonces eso, a la hora de ponerlo todo en común, de trabajar no ya el foro catalán con el madrileño y con el aragonés, sino a la hora de trabajar a nivel de España, claro, el paciente a lo mejor que está teniendo un acceso a una vacuna y el paciente que no lo está teniendo, pues te dice que qué está pasando, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad. Pero de ahí también la necesidad de que tengamos estos paraguas de asociaciones a más nivel para que puedan velar por esa, en este caso, pues desde el foro central, para velar porque haya igualdad de trato y de acceso entre todas las comunidades, y vemos que eso no es justo, que haya esas diferencias que no tienen que haber, ¿no? Pero, en cambio, a nivel concreto de comunidad, el hecho de tener las 17 te ayuda a trabajar in situ en los problemas concretos que haya. Gracias. En tanto cuanto nosotros, lo que quería comentarte es que, de hecho, sí que están las transferencias a las distintas comunidades autónomas, pero no todas las transferencias son iguales. Por ejemplo, País Vasco tiene la transferencia no solo de competencias, sino también a nivel financiero. Cataluña tiene las transferencias a nivel de competencias, pero no a nivel financiero. Y esto es un tema importantísimo. Hablabas de los CESURes, decías, yo no sé si los pacientes saben lo que es un CESUR. Un CESUR es un centro, servicio, unidad de referencia estatal. ¿Esto qué significa? Que significa que el Ministerio define cada año, dice, o cada 2 años, cuando lo cree necesario, dice, vamos a ver en algo que no se hace en todas partes, por ejemplo, diagnóstico, ahora me lo invento, pongamos el caso de la cromatosis, que no es el caso, el diagnóstico de la hemocromatosis, ¿vale? Que no se hace en todas partes en el Estado español. Pues hospitales del Estado español, ¿cuáles de ustedes lo hacen? ¿Qué número, qué N, decimos nosotros, cuántas personas ven ustedes? Por tanto, ¿cuánto conocimiento tienen? Porque uno va con el otro. Y enséñeme, dígame usted qué está haciendo. Entonces, todos los hospitales que creen convenientes se presentan a ser CESUR, a ser Centro de Referencia Estatal, y luego el Ministerio, con un consejo asesor de especialistas, decide cuáles de estos hospitales va a ser CESUR. ¿Esto qué significa? Significa, en términos de acceso de la población española a este diagnóstico, en este caso de hemocromatosis, lo que estamos diciendo, en este caso concreto, significa que desde España, desde una comunidad a la otra, si tiene un CESUR, cuando un paciente de otra comunidad va a ir a ese CESUR, un paciente de Andalucía se va a Madrid, porque Madrid tiene CESUR y Andalucía no, Madrid le va a pagar lo que supone este diagnóstico, porque la salud no tiene precio, pero cuesta dinero. ¿Qué pasa con los CESURes? Los CESURes no hay problema, los CESURes quedan bien pagados, queda bien estructurado. Sin embargo, ¿cuántas veces? Y desde una asociación, y esto lo conocéis bien, lo conocemos todos bien, oye, que tengo un amigo que tiene no sé qué le pasa, oye, en el País Vasco lo hace muy bien, el profesional llama al otro, ¿cuántas veces? O me pasa esto. Y tenemos centros que, sin ser CESURes, sí que son de referencia porque se conocen. ¿Qué pasa ahí? Ahí esto tiene que había hasta ahora lo que se llama el fondo de cohesión, entendiendo pues que las comunidades autónomas tienen unos centros más especializados que en unas cosas que otras. Lo que había era, digamos, un pote común, y de ahí se pagaba cuando una persona de una comunidad iba a la otra. Ha pasado que el fondo de cohesión no hay dinero, no ha desaparecido, no hay dinero. Por tanto, aquí tenemos un problema de equidad, en todo caso a nivel estatal, como decías tú. Pero este tema es un problema yo creo que el Ministerio debería de resolver, porque al final lo que no puede ser, y es así, es que con un presupuesto determinado, Cataluña tiene un presupuesto determinado, en Cataluña viven 7,5 millones de personas y tenemos que dar una cartera de servicios a este 7,5 millones de personas. Por supuesto, compartir el conocimiento, por supuesto, estar y ayudar y hacer lo que haga falta, por supuesto, pero
esto tiene que venir junto con una partida presupuestaria, porque si no es que es impagable, desgraciadamente es impagable. Y en tema de carteras de servicios, sí que hay una cartera de servicios mínima, o digo mínima porque estatal, y luego cada comunidad autónoma va a poder ampliarla. ¿Y cómo la va a poder ampliar? En función del presupuesto que tenga, en función de la financiación. Desgraciadamente, salud está crónicamente infrafinanciada en todas las comunidades autónomas. Cataluña quizás más, pero en todas las comunidades autónomas, y tenemos una infrafinanciación crónica. Es cierto. ¿No? Bueno, pues agradecer, ¿no?, a las ponentes sus exposiciones, que yo pienso que han sido muy interesantes. Ahora haremos una pausa. Os tengo que decir que nos hubiera gustado poderos servir pues, unos cafés, un tal, pero normas, digamos, de la casa no lo permiten. Entonces, pues bueno, si alguien quiere tomar un café o algo, tendrá que salir un momento fuera y tomarlo, porque no hay otra forma. A y media, falta solo 10 minutos, pero yo reiniciaría, porque ya vamos con retraso, a y media otra vez las charlas, así es que, bueno, da tiempo para ir al lavabo, en caso tomar algo y poca cosa más. Sí, hay una máquina de bebidas abajo por si queréis tomar algo. Gracias.